Buenos días, hermanos. Pues me da mucho gusto verles el día de hoy y sobre todo me da mucho gusto y me siento privilegiada porque Dios me da la oportunidad de compartirles este mensaje. Permítanme hacer una oración antes que nada. Mi Señor, mi Dios, te doy gracias, Padre, porque me permites estar aquí, dar este mensaje, Señor. Sé que tu palabra es hermosa, Señor, y tú nos tienes tantas cosas preparadas para este momento. Te pido que tú abras el pensamiento, la mente y sobre todo el corazón de mis hermanos para que la atesoremos y sobre todo la practiquemos, Señor. La llevemos, mi Señor, y la compartamos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, este es un culto especial porque sabemos que estamos en el domingo de resurrección. Es la Semana Santa. Y pues millones de cristianos alrededor de todo el mundo recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Conmemoramos que por amor a nosotros Él fue crucificado y fue ese sacrificio el que nos dio salvación y vida eterna, pero también vida abundante, plena y bendecida aquí en la tierra. Déjame recordarte que nuestra fe está basada en la resurrección de nuestro Señor. Creemos en que a un Dios vivo es al que adoramos y que nos acompaña en todo momento, y que con su resurrección probó lo que afirmaba, que era el Hijo de Dios. Antes de comenzar con el pasaje que vamos a estudiar hoy, que lo vamos a ver, permíteme leer estos versículos que nos van a ayudar a entender mejor las palabras de Juan que vienen escritas en su Evangelio. Y para esto pues vamos a ir al capítulo del Evangelio de Juan, al capítulo 20, y vamos a darle lectura al versículo 30 y 31. Bueno, pues estos dos versículos dicen así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Con esta aclaración, Juan reconoce que su evangelio, podemos decirlo, es un poco selectivo. Al estudiarlo, observamos que en este escrito incluyó 7 de las muchas señales de Jesucristo, siendo estas las que manifestaban más claramente la divinidad de Jesús. En el Evangelio de Juan podemos ver 3 de las apariciones que realizó Cristo posterior a su resurrección. En el pasaje que estudiaremos hoy se encuentra una de ellas, la cual es la aparición a sus discípulos. Vamos a leer, hermanos, lo que dice Juan en su capítulo 20 y vamos a leer del versículo 19 al 22. Juan 20, del capítulo 19 al 22. Voy a darle lectura. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde sus discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando el famoso presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, declaró la abolición de la esclavitud, cuentan los historiadores que muchas mujeres y hombres siguieron trabajando y comportándose como esclavos por varios años más, porque al no saber leer ni escribir, no se enteraron de que ya eran libres y que por la gran lucha de otras personas tenían nuevos derechos y beneficios. ¿Qué creen, hermanos? Esto también nos pasa a muchos como nosotros que somos cristianos, que aun conociendo las bendiciones y los beneficios del sacrificio y muerte y resurrección de Jesucristo, pues seguimos como esclavos y no nos damos cuenta de todo lo que significó la resurrección de Cristo. Cuando nosotros leemos este pasaje, podemos encontrar al menos 3 beneficios que tenemos por medio de la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor.
Y los voy a nombrar. El primero sería el beneficio de la paz que nos acompaña. El segundo, el beneficio del gozo de una vida en Cristo Jesús. Y un tercero, que lo vemos en estos versículos también, es el beneficio de ser un instrumento de Dios. Pues vamos comenzando, ¿verdad? Y con el primero, que es el beneficio de la paz que nos acompaña. Y para esto le vamos a dar lectura al versículo 19 del capítulo 20, que dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La aparición tuvo lugar el mismo día de la resurrección y sucedió en horas avanzadas de la noche, en ausencia de ¿quién creen? Del discípulo Tomás. La puerta estaba cerrada. Se entiende que estaba cerrada con llave, con lo que podemos ver dos ideas. Una de ellas es que los discípulos tenían miedo. Dice el versículo que ellos estaban unidos, sí, pero con miedo. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser atrapados. Recordemos que en esos momentos los discípulos eran perseguidos y los querían matar. Ellos estaban unidos, dice la palabra de Dios, con la puerta cerrada y, como les decía anteriormente, seguramente hasta con llave, porque eso es lo que haces cuando tienes miedo, agarras, cierras y te aseguras de que esté bien cerrada. Pues sí, seguramente pues tenía llave. Entonces al aparecerse Jesús, pues vieron ese milagro, lo pudieron ver en forma física. Al entrar, lo primero que Jesús les dice es: paz a vosotros. Para los discípulos, su maestro ya estaba muerto, ya no estaba con ellos. En su corazón, al estar ahí encerrados, pues había desconfianza y temor. No sabían qué hacer. En ese momento Jesús se presenta ante ellos y, conociendo que su corazón estaba turbado, el Salvador les ofrece paz. Esa paz que solo Él es capaz de dar. Dice la palabra de Dios en Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí podemos ver tres cosas. Que la paz no es la ausencia de los problemas, hermanos. Es que en esos problemas tenemos la confianza de que Jesús está con nosotros. Él no nos va a dejar. Y esa es la diferencia que tenemos cuando nosotros conocemos de nuestro Señor Jesucristo. Vemos otra idea aquí también, que Él es quien nos dé el aliento en cada momento. Jesús no está muerto, Jesús está con nosotros. Y otra de las ideas es que nosotros como iglesia tenemos que reconocer que Cristo ha resucitado y está con nosotros. Él está por nosotros, por cada uno de nosotros, y Él está a nuestro favor. Y nosotros lo reconocemos en la palabra como ¿qué? Como el príncipe de paz, como el príncipe de paz. Y lo tenemos que recordar a cada momento, mi hermano, porque independiente de lo que estemos viviendo, de lo que estemos pasando, esa paz nos acompaña, y no es una paz cualquiera, es esa paz que nos da el Señor, que es una bendición en nuestra vida. También vemos ahora el segundo punto, el segundo beneficio, que es el beneficio del gozo de una vida en Cristo Jesús. Vamos a leer en el versículo 20 del capítulo 20 de Juan. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Su resurrección dio gozo a los discípulos. Este gozo es un estado de deleite y bienestar. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese es un resultado de conocer y servir a Dios. Cuando nosotros conocemos tan íntimamente a Jesús y le servimos, viene ese gozo y solo se experimenta hasta que lo conocemos y tenemos esa intimidad con Él. El gozo es el fruto de esa relación directa y cercana con Dios. Jesús murió para darnos salvación y resucitó para darnos gozo, como el que en ese momento los discípulos sentían al verlo y reconocerlo que estaba vivo.
Nosotros conocemos a Cristo y lo reconocemos día a día como nuestro Salvador. Nuestro corazón se goza en cada momento que disfrutamos de su presencia en nuestra vida. El gozo es una de las bendiciones fundamentales que le pertenecen a los miembros del reino de Dios, porque no es una felicidad que tal vez experimente cualquier persona. Este es un gozo especial que nos da a nosotros. Él seguía siendo el Jesús que había caminado con ellos, pero ahora también lo reconocen como su Señor en el sentido absoluto de este título. En Juan 16:22, vamos a buscarlo y lo vamos a leer. Juan 16, versículo 22, y dice así: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nuestro mayor gozo es saber que un día vamos a estar en la presencia de nuestro Señor, y lo veremos cara a cara. Estaremos alabándole en todo momento. Ese pensamiento llena de gozo a nuestro corazón. Nuestro destino eterno está al lado de nuestro Salvador. Y ese gozo lo experimentamos a cada momento, cada día. Sabemos que después de la ascensión de Jesús, sus discípulos tuvieron muchas tribulaciones. Nos hubiera gustado decir, no, pues sí, de ahí en adelante la pasaron bien. Pero no, más bien ahí comenzaron sus tribulaciones y penurias, ¿no? Porque sabemos que cada uno de ellos sufrió y sufrió mucho y por seguir a Jesús, por defender su fe. Pero nadie ni nada les quitó el gozo de su vida con Jesucristo. Eso les prometió Él y Él cumple todas sus promesas. De esa misma forma caminamos cada día con Jesús. En muchas ocasiones tendremos tristezas y preocupaciones, pero disfrutaremos de ese gozo, de saber que nuestro amado Señor murió y resucitó para que vivamos con Él. Y eso también no lo debemos de olvidar, hermanos. Aquí tenemos gozo, pero el gozo mayor va a ser estar en su presencia. Pero la esperanza que tenemos de estar en su presencia es la que nos llena de gozo cada día. Bueno, también vamos a ver el tercer y último beneficio que vemos en estos versículos, que es el beneficio de ser un instrumento de Dios. Y para eso vamos a dar lectura al versículo 21 y 22 del capítulo 20 de Juan. Y estos dicen así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz con nosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Padre envió a Jesús a realizar una misión redentora, la cual ya había cumplido con perfección. Y esa redención también debía ser para todo el mundo, para todo el mundo. Esta misma misión fue encomendada a los que ya experimentaban las bendiciones de la salvación. Cuando leemos el texto en la misma manera, expresa la íntima relación entre la misión asignada a Jesús por el Padre y la que asigna a Él a los suyos, o sea, a nosotros. Él nos dice: yo os envío, y esto indica una acción continua, permanente hasta que Él regrese, hermano, hasta que Él regrese una segunda vez. Algunos habían ya comenzado esta misión al anunciar su encuentro con Cristo viviente, con la convicción de su resurrección. El anuncio de la resurrección llegó a ser un elemento integrante y básico en el Evangelio que los apóstoles anunciaban. Nosotros, al igual que ellos, al creer en la resurrección de Jesucristo, también tenemos este gran beneficio, que es el de llevar la palabra de Dios y anunciar a un Cristo vivo. Con tristeza podemos decir que muchas personas no viven, solo existen, porque aunque tienen aliento, no tienen un propósito en su vida. Hay una frase muy conocida que dice: el hombre más pobre en el mundo no es el hombre sin dinero, es el hombre sin propósito. Porque solo el propósito puede dar sentido y significado a nuestras vidas. Puede una persona existir, pero realmente no estar viviendo.
Si Jesús no hubiera resucitado y no se les hubiera aparecido a sus discípulos, ellos hubieran seguido encerrados. Nunca se hubieran atrevido a salir y proclamar el Evangelio. Nunca hubieran experimentado esa paz, ese gozo. Y al verlo vivo, Dios nos quiere dar esa paz y quiere también llenarnos de ese gozo de la vida eterna. Y nos da sentido y un propósito a nuestras vidas. Y desea que nuestra familia, nuestros amigos y nuestras generaciones también lo experimenten. No nos quedemos callados. No dudemos que Él cumplirá su propósito y misión en nosotros, en cada uno de nosotros. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo que está en nosotros el que hace esta labor. No tengamos miedo. Él nos muestra en su palabra que somos sus hijos y somos instrumentos para llevar su palabra. En este pasaje podemos ver que Jesús no solo les da paz y gozo a los discípulos, sino que les da ese propósito para sus vidas. Nosotros tenemos ese propósito grande y hermoso, porque cuando Él dice, así como el Padre me envió, así también yo os envío, Él tenía una misión, y esa misión es ahora para cada uno de nosotros. Vamos a leer Mateo 28, que es la gran comisión, y todos la sabemos. Mateo 28, versículo 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los discípulos estaban encerrados y habían perdido toda esperanza. Estaban tristes y no tenían aliento de seguir. No sabían ni para qué seguir. Sin embargo, cuando Jesús llegó y les dio paz, gozo y el privilegio de extender su evangelio, tenemos esa misión también nosotros y la tenemos que extender en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas, dar testimonio de lo que Dios hace cada día por nosotros. Ahora, las cosas malas que nos suceden y también las cosas buenas tienen un propósito en nuestra vida. Y Dios nos utiliza como portadores de su gloria. Hermanos, con este pasaje que hemos disfrutado, nos enseña que no tenemos que dejar de disfrutar de la bendición de la resurrección de Dios y desde sus beneficios, que fueron 3. El beneficio de la paz que nos acompaña, el beneficio del gozo de una vida en Cristo Jesús y el beneficio de ser un instrumento de Dios. Y vamos a dar gracias, vamos a terminar con una oración, hermanos, dándole gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque a través de este pasaje tú nos muestras estos beneficios hermosos. Que esa paz que vivimos, mi Señor, tú nos las diste, Padre. Que este gozo que disfrutamos a cada momento, mi Señor, va a ser pleno el día que te veamos cara a cara. Y Señor, y te damos gracias porque tú nos utilizas, porque tú nos dejaste una misión y porque tenemos que llevar tu evangelio y ese es un privilegio. Que cada uno de nosotros no nos quedemos callados, sino que llevemos tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.